Lo diré sin rodeos. Como neurólogo he visto cómo el Alzheimer destruye no solo la memoria, sino también la identidad de las personas. Y lo más duro es que, en la mayoría de los casos, los primeros síntomas llegan en silencio, años antes de que alguien se dé cuenta. Pacientes que un día olvidan dónde dejaron las llaves y al siguiente ya no recuerdan el rostro de sus hijos. Por eso, cuando descubrí la evidencia detrás de un té natural capaz de limpiar el cerebro y proteger las neuronas del deterioro, supe que tenía que hablar de esto, no por moda, no por curiosidad, sino porque puede marcar la diferencia entre una vida lúcida y una mente que se apaga lentamente. Cada día en mi consulta veo el mismo patrón, personas que llegan angustiadas, que repiten frases como «Doctor, siento que mi mente ya no funciona igual». Y detrás de esas frases hay un cerebro inflamado, saturado de toxinas, de estrés oxidativo, de hábitos que lo ahogan sin que lo sepamos. Pero también hay esperanza, sí, esperanza real, porque el cerebro tiene una capacidad impresionante de regenerarse cuando le damos los elementos adecuados. Y ahí es donde entra este té, una mezcla ancestral que no solo calma, sino que estimula la desintoxicación cerebral. Imagina por un momento que tu cerebro es como una ciudad iluminada por miles de conexiones eléctricas. Cada recuerdo, cada pensamiento, cada emoción es una chispa que viaja por esas redes neuronales. Con el paso de los años, esas calles se llenan de basura, proteínas mal plegadas, radicales libres, residuos que bloquean la comunicación entre neuronas. El Alzheimer no aparece de la nada. Es el resultado de esa acumulación silenciosa. Lo que hace este té, y te lo diré con base científica, es ayudar al cerebro a limpiar esas calles para que la energía fluya de nuevo. Sé que suena simple, pero no lo es. No estamos hablando de un milagro, sino de biología pura. Ciertos compuestos naturales presentes en hierbas específicas, como las catequinas, los polifenoles y los antioxidantes potentes, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, esa muralla que protege el cerebro, y desde dentro reducir la inflamación y el daño oxidativo. Cuando eso sucede, las neuronas pueden comunicarse con claridad, la memoria se fortalece y el riesgo de Alzheimer disminuye. Pero aquí viene lo más importante. La mayoría de las personas ignora que pequeños hábitos diarios pueden acelerar o frenar este proceso. No es cuestión de genética solamente, sino de estilo de vida, de lo que comemos, de lo que bebemos. El cerebro, como cualquier otro órgano, necesita limpieza. Y este té, tan simple como poderoso, activa los mecanismos naturales de desintoxicación cerebral que muchas veces dejamos dormir durante años. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas mayores conservan una lucidez impresionante, mientras otras, a la misma edad, ya no logran hilar una conversación coherente? La respuesta está en cómo cuidaron su cerebro, en los alimentos y bebidas que nutrieron sus neuronas y en cómo combatieron la inflamación silenciosa. Por eso, cuando digo adiós al Alzheimer, no hablo de una cura mágica, sino de una estrategia real basada en ciencia y prevención. He visto pacientes que al cambiar pequeños detalles, una infusión nocturna, una reducción en el azúcar, más descanso, logran volver a recordar canciones, nombres, fechas. Su cerebro se reactiva. Y sí, la ciencia respalda esto. Hay infusiones naturales con propiedades neuroprotectoras que mejoran la circulación cerebral, limpian las células gliales y reducen el riesgo de placas amiloides, esas que destruyen la memoria. Quiero que entiendas algo fundamental. El Alzheimer no empieza en la vejez, sino en la juventud descuidada. Empieza cuando ignoramos los avisos del cuerpo, cuando dormimos mal, comemos peor y pensamos que la mente se cuida sola. No, la mente necesita atención, necesita limpieza, necesita descanso. Y este té es una herramienta más en esa defensa. No reemplaza los tratamientos, pero sí potencia la capacidad del cerebro de repararse. Hoy te hablaré de esa infusión que durante décadas estuvo en las cocinas de las abuelas, olvidada entre frascos y recuerdos, y que la ciencia moderna ha redescubierto como un escudo natural contra el deterioro cognitivo, un té que limpia, calma y protege. No prometo milagros, prometo información que puede cambiar el destino de tu mente si la aplicas con constancia. Porque si algo he aprendido como médico es esto: el Alzheimer no perdona, pero la prevención sí recompensa. María tenía 68 años y un ritual inquebrantable. Cada tarde, justo antes del atardecer, se sentaba en el pequeño jardín de su casa, preparaba su taza de té
y observaba cómo el sol desaparecía detrás de los árboles. Sus nietos solían bromear diciendo que ese té era su poción mágica, porque a diferencia de muchos de su edad, María recordaba absolutamente todo, fechas, anécdotas, hasta los nombres de los vecinos nuevos que aparecían por la calle. Nadie entendía cómo lo hacía, hasta que un día me lo confesó en la consulta. «Doctor, este té me lo enseñó mi abuela cuando era niña. Me decía que limpia la cabeza y alegra el alma». En ese momento sonreí, más por ternura que por convicción científica. Pero algo en su historia me quedó dando vueltas. Pasaron los meses y seguí viendo a María en los controles. Sus análisis perfectos, su mente nítida, su energía intacta. En paralelo, otros pacientes de su misma edad llegaban con los primeros signos de deterioro: olvidos frecuentes, confusión leve, desorientación. Las diferencias eran notables, y fue entonces cuando me propuse investigar qué contenía ese té que ella tomaba cada día desde hacía décadas. Lo que descubrí me sorprendió. Esa infusión ancestral, una combinación de hojas naturales ricas en antioxidantes y compuestos neuroprotectores, tenía un efecto real sobre el metabolismo cerebral. No era un placebo, no era una historia de abuela. Contenía moléculas capaces de reducir la inflamación en las neuronas y mejorar la oxigenación cerebral. Lo que María hacía por tradición, la ciencia empezaba a confirmar con estudios. Cuando se lo expliqué, ella rió y me dijo: «Entonces, doctor, mi abuela era más sabia que muchos laboratorios». Y tenía razón. Durante años, la sabiduría popular había hablado de estas infusiones como limpiadoras de la mente, pero nadie se había detenido a analizar por qué. Hoy sabemos que el cerebro, cuando se ve sobrecargado de toxinas y proteínas dañinas, pierde la capacidad de comunicarse con fluidez. Los recuerdos se vuelven borrosos. Pero cuando se eliminan esos desechos, la claridad regresa, como si se encendiera una luz. Esa escena me marcó profundamente, porque entendí que detrás de cada hábito simple puede esconderse una herramienta poderosa para mantener la lucidez. María no tomaba ese té por miedo al Alzheimer, lo hacía por placer, por rutina, sin imaginar que estaba construyendo una defensa invisible contra el deterioro. Esa taza diaria era, sin saberlo, su escudo más eficaz. Desde entonces, empecé a preguntar a más pacientes mayores si tenían costumbres similares. Y encontré un patrón interesante. Aquellos que mantenían rituales naturales, como tés herbales, infusiones suaves o alimentos ricos en polifenoles, mostraban un rendimiento cognitivo superior y un envejecimiento cerebral más lento. No eran coincidencias, eran huellas de un estilo de vida protector. Una tarde, mientras conversábamos, María me dijo algo que nunca olvidé. «Doctor, el secreto no es solo el té, es el tiempo que me doy para mí mientras lo tomo. Es mi momento de paz. Siento que mi cabeza respira». Esa frase me recordó que el cerebro también necesita descanso emocional. El estrés constante es uno de los enemigos silenciosos de la memoria. Cuando el cuerpo vive en alerta, el hipocampo, la región encargada de almacenar recuerdos, se inflama y comienza a fallar. Por eso, la combinación de un té desintoxicante con un momento de calma puede ser terapéutica. Desde el punto de vista médico, esto tiene sentido. La neurociencia ha demostrado que pequeñas pausas de relajación reducen el cortisol, mejoran el flujo sanguíneo cerebral y potencian la neuroplasticidad. En palabras simples, el cerebro se repara mejor cuando se relaja. Así que lo que parecía un ritual sin importancia era en realidad una práctica profundamente restauradora. Al final, comprendí que María y su abuela habían construido, sin saberlo, una forma de medicina preventiva. Una costumbre diaria que limpiaba el cuerpo, la mente y el alma, y no necesitaban nombres técnicos ni estudios clínicos para entender que, al cuidar el cerebro, estaban cuidando la vida misma. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando información que protege tu memoria y tu salud cerebral. Ahora sí, hablemos con claridad médica. ¿Qué significa realmente limpiar el cerebro? ¿Y cómo puede un simple té natural tener un impacto real sobre el riesgo de Alzheimer? Para entenderlo, hay que visualizar el cerebro no como un órgano estático, sino como una red viva que trabaja las 24 horas del día. Cada pensamiento, cada emoción y cada recuerdo generan actividad eléctrica y química. En ese proceso,
Las neuronas producen residuos, radicales libres, proteínas mal plegadas, restos de metabolismo, que deben ser eliminados constantemente. Cuando esos desechos no se limpian correctamente, se acumulan y comienzan a obstruir la comunicación entre neuronas. Es como si las autopistas de la memoria se llenaran de escombros. Aquí entra en juego un sistema fascinante que pocos conocen, el sistema linfático. Es una red de drenaje que durante el sueño se encarga de eliminar los desechos del cerebro. Si este sistema funciona bien, las células se limpian y el cerebro se regenera. Pero si se ve afectado por estrés, mala alimentación o falta de descanso, el cerebro se intoxica lentamente. Y ese es el terreno donde el Alzheimer empieza a germinar. El té del que hablamos hoy tiene una propiedad esencial: activa y apoya los procesos naturales de desintoxicación cerebral. Sus compuestos, entre ellos antioxidantes, polifenoles y flavonoides, no solo protegen las neuronas del daño oxidativo, sino que también mejoran la circulación cerebral y la oxigenación del tejido nervioso. En términos simples, ayuda al cerebro a respirar mejor y a limpiarse con mayor eficacia. Uno de los componentes más estudiados de este tipo de infusiones es la epigalocatequina galato, EGCG, presente en ciertos tés verdes y hierbas tradicionales. Este antioxidante tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y neutralizar radicales libres dentro del tejido cerebral. Pero su acción no termina ahí. Estudios recientes muestran que la EGCG también inhibe la formación de placas amiloides, esas acumulaciones de proteína que destruyen las neuronas y caracterizan el Alzheimer. Imagina que cada sorbo de este té es como enviar pequeños limpiadores neuronales que patrullan las conexiones cerebrales, eliminando lo que sobra. No es magia, es bioquímica pura. La naturaleza lleva millones de años desarrollando mecanismos de defensa, y muchas plantas concentran sustancias que el cerebro humano puede aprovechar para protegerse. Además de sus efectos antioxidantes, algunas hierbas utilizadas en estos tés, como la cúrcuma, la salvia o la menta, poseen propiedades antiinflamatorias y vasodilatadoras. Eso significa que ayudan a que la sangre fluya mejor, llevando más oxígeno y nutrientes a las células cerebrales. Cuando eso ocurre, la mente se aclara, la concentración mejora y los olvidos disminuyen. En la práctica médica he visto esto muchas veces. Pacientes que, al incorporar hábitos naturales y antiinflamatorios, muestran una mejora notable en su agudeza mental, no porque un té sea un remedio milagroso, sino porque actúa como un apoyo constante. El cerebro se limpia, se nutre y se recupera con pequeños gestos diarios. La neurociencia moderna respalda esta visión. Hoy sabemos que la inflamación crónica es el enemigo número uno del cerebro. Cuando las microglías, las células encargadas de la defensa cerebral, permanecen activadas durante demasiado tiempo, comienzan a destruir tejido sano. Pero cuando la inflamación disminuye, esas mismas células cambian de rol y ayudan en la reparación. Es decir, el cerebro puede sanarse si le damos las condiciones adecuadas. El té natural del que hablamos ofrece precisamente eso: un entorno favorable para que las neuronas se comuniquen, se limpien y se regeneren. Y aunque la industria farmacéutica aún busca tratamientos definitivos para el Alzheimer, la prevención es hoy nuestra herramienta más poderosa. Mantener el cerebro libre de toxinas, con buena circulación y baja inflamación, es la mejor defensa conocida. Por eso, cuando digo limpia tu cerebro, no hablo de algo simbólico. Hablo de un proceso real, fisiológico y medible. Es la forma en que podemos retrasar o incluso evitar que la mente se apague. Y cada taza de este té es un recordatorio de que la prevención no está en el futuro, está en tus manos, en tu cocina, en los hábitos que eliges hoy. No necesitamos fórmulas secretas ni tratamientos imposibles. Necesitamos conocimiento, constancia y decisiones conscientes, porque el cerebro, cuando se cuida, responde, y cuando se ignora, cobra factura. A veces lo más duro de mi trabajo no son los diagnósticos, sino las miradas vacías de quienes ya no reconocen a la persona que aman. He estado frente a hijos que suplican que su madre los recuerde, frente a esposos que hablan con una mujer que ya no los mira igual. El Alzheimer no roba de golpe, se lleva la memoria a pedazos, lentamente, hasta dejar un silencio que duele más que cualquier palabra. He visto pacientes que una vez fueron brillantes, médicos, profesores, padres amorosos, perder su historia, su identidad, su esencia. Y en esos momentos,
Como neurólogo, uno entiende que no se trata solo de una enfermedad, sino de una tragedia humana. Pero también he visto el otro lado, personas que llegan a tiempo, que escuchan las advertencias, que cambian hábitos, que cuidan su cerebro y logran conservar su lucidez. Y ahí, en ese contraste, está la esperanza. Porque sí, hay una diferencia abismal entre quien deja que su cerebro se oxide y quien lo protege con intención. Si lo abandonas, la inflamación silenciosa crece, los vasos se tapan, las neuronas se apagan. Pero si lo nutres, si le das oxígeno, descanso y limpieza, el cerebro responde. No es tarde mientras haya una chispa de conciencia. No es tarde mientras todavía recuerdes por qué vale la pena cuidar tu mente. El Alzheimer no aparece de la nada. Se construye con los años, con el estrés constante, con el exceso de azúcar, con la falta de sueño, con el olvido de uno mismo. Y también se puede frenar con años de cuidado, con alimentos vivos, con descanso profundo, con ese té natural que apoya la desintoxicación cerebral y calma la inflamación. He visto cerebros apagados volver a encenderse, personas que creían haber perdido su memoria empezar a recuperarla poco a poco. No por magia, sino porque el cuerpo, cuando se le da la oportunidad, sabe reparar lo que está roto. Una de las historias que más me marcó fue la de Ernesto, un ingeniero jubilado que llegó a mi consulta llorando porque ya no recordaba cómo volver a casa después de un paseo. Me dijo: doctor, siento que me estoy borrando. Empezamos un proceso integral, cambios en la dieta, ejercicios de memoria, descanso reparador y, entre otras cosas, una infusión natural que le recomendé por sus propiedades antioxidantes. 3 meses después, volvió distinto, más presente, más conectado. Me dijo que cada noche mientras preparaba su té pensaba: esto es por mí, por mi mente, por mi historia. Y esa intención, ese acto de amor propio, fue su primera victoria. Por eso lo repito con tanta fuerza. Si haces nada, pierdes. Si actúas hoy, proteges. El Alzheimer no espera, pero tampoco puede vencer a quien decide cuidar su cerebro cada día. El té del que hablamos no es solo una bebida, es un símbolo de disciplina, de respeto por la mente, de esperanza. Cada taza es una promesa. Voy a mantener mi historia viva. Como médico, he aprendido que el miedo no debe paralizarnos, sino despertarnos. El miedo de olvidar no es el fin, es el inicio de la conciencia. Y la esperanza no está en un laboratorio lejano, sino en los pequeños actos cotidianos que repetimos con fe. Dormir bien, comer mejor, respirar profundo y sí, preparar ese té que limpia el cerebro y lo mantiene despierto. He visto familias enteras cambiar su destino, personas que al tomar conciencia lograron proteger su memoria por años, porque la memoria no se cuida con suerte, se cuida con acción. Y si hoy estás escuchando esto, si este mensaje llega a ti, es porque todavía estás a tiempo. Tu cerebro no necesita milagros, necesita cuidado, y cada sorbo, cada hábito, cada noche de descanso es un paso hacia un futuro lúcido. Así que cuando escuches la frase "adiós al Alzheimer", no la tomes como un eslogan vacío, tómala como una declaración personal, un compromiso con tu mente, con tus recuerdos, con tu historia, porque si algo he aprendido en todos estos años de medicina, es que el cerebro agradece a quien lo cuida y castiga a quien lo olvida. Lo que te voy a contar ahora puede cambiar por completo tu manera de entender cómo funciona tu cerebro, porque lo que creemos que es envejecer muchas veces no es más que acumular suciedad neuronal, residuos tóxicos que sabotean la comunicación entre las células del pensamiento. Y lo peor es que eso puede empezar antes de los 40 años. Sí, incluso antes de que aparezcan los primeros olvidos. Durante años se pensó que el Alzheimer era un destino inevitable, pero la ciencia moderna ha descubierto que su origen se gesta en un proceso silencioso, la neuroinflamación crónica. El cerebro, igual que cualquier órgano, se inflama cuando se le exige demasiado, cuando se le alimenta mal, cuando se le priva del sueño. Y esa inflamación abre la puerta al desastre. Las neuronas, asfixiadas, dejan de comunicarse. Las proteínas dañinas, las temidas beta-amiloides, se acumulan y poco a poco la mente se apaga. Ahora bien, aquí viene la primera revelación. Hay sustancias naturales que pueden frenar este proceso. No son fármacos caros ni experimentales. Son moléculas presentes en plantas milenarias, las mismas que nuestras abuelas usaban sin saber el valor que tenían. Por ejemplo, el té verde contiene catequinas y EGCG, antioxidantes capaces de neutralizar radicales libres dentro del cerebro. La cúrcuma aporta curcumina, que reduce la inflamación
y estimula la regeneración neuronal. La salvia mejora la concentración y bloquea la degradación de acetilcolina, un neurotransmisor esencial para la memoria. Y la menta, sí, la humilde menta, tiene compuestos que facilitan la oxigenación cerebral y calman el sistema nervioso. ¿Te das cuenta? Cada ingrediente, por separado, cumple una función, pero juntos forman una sinfonía neuroprotectora. Eso es lo que hace tan especial a este té natural. No actúa en un solo frente, sino que aborda 3 niveles clave: desintoxicación cerebral, eliminando residuos metabólicos, reducción de la inflamación, evitando la destrucción neuronal, estimulación de la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas. La segunda revelación es más dura. Hay hábitos que destruyen este equilibrio con una rapidez impresionante. El azúcar refinado, las grasas trans, el alcohol excesivo, la falta de descanso y el estrés crónico son auténticos venenos para el cerebro. Cada noche sin dormir bien impide que el sistema linfático limpie los desechos neuronales. Cada día de estrés descontrolado libera cortisol, una hormona que mata células en el hipocampo, la zona donde guardas tus recuerdos más preciados. Y cada vez que eliges comida ultraprocesada, estás eligiendo acelerar tu envejecimiento cerebral. Pero lo que viene ahora es peor. Los estudios muestran que los primeros daños cerebrales pueden aparecer décadas antes de los síntomas. Eso significa que muchas personas que hoy se sienten bien ya tienen un cerebro inflamado sin saberlo. Y aquí está el dilema: actuar hoy o esperar a que sea demasiado tarde. Por eso, cada taza de este té es más que una bebida, es un acto de defensa. Cuando lo preparas, cuando inhalas su aroma cálido y lo bebes lentamente, estás activando procesos internos que limpian tus células y renuevan tu mente. No lo subestimes. El cerebro responde incluso a los gestos más pequeños, y cuando le das apoyo natural y descanso, lo recompensa con lucidez. La tercera revelación es esperanzadora: el cerebro puede regenerarse. Durante mucho tiempo se creyó que las neuronas no se recuperaban, pero hoy sabemos que el hipocampo tiene una capacidad extraordinaria de crear nuevas conexiones. Y los compuestos presentes en este té estimulan justamente esa plasticidad neuronal. He visto pacientes que, tras semanas de incluirlo en su rutina, mejoran su claridad mental, su enfoque y hasta su estado de ánimo. No porque sea un remedio mágico, sino porque ayuda a restablecer el equilibrio natural del sistema nervioso. Entonces, la gran pregunta es: ¿vas a esperar a que tu cerebro te pida ayuda con olvidos, confusión y ansiedad? ¿O vas a empezar hoy mismo a protegerlo, limpiarlo y fortalecerlo desde adentro? Recuerda, la prevención no es un lujo, es una urgencia. Cada decisión que tomas a diario, lo que bebes, lo que comes, cómo duermes, puede ser una bomba o una medicina para tu mente, y la elección está en tus manos. Cuando digo adiós al Alzheimer, hablo de despedirnos del miedo, de la pasividad, de esa idea de que nada puede hacerse. Sí se puede, y empieza con gestos simples: una taza caliente, unos minutos de calma, una decisión firme de cuidar tu cerebro antes de que sea tarde. El Alzheimer no empieza el día que olvidas un nombre. Empieza mucho antes, cuando descuidas el órgano más noble que tienes, tu cerebro. Pero también la esperanza empieza antes, cuando tomas conciencia y decides actuar. Cada paso que das hoy puede cambiar la historia de tu mente para las próximas décadas. He visto demasiadas veces cómo la desesperanza se apodera de las familias cuando un diagnóstico llega, pero también he visto cómo la prevención, el conocimiento y los pequeños actos diarios devuelven la luz donde antes solo había sombra. Este té natural del que hemos hablado no es un milagro escondido, es una herramienta real, humilde, pero poderosa. Es la traducción perfecta entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna. Imagínate dentro de 10, 20 años, recordando este momento. Imagina mirarte al espejo y sentir que tu mente sigue despierta, que puedes recordar los rostros de tus hijos, los nombres de tus nietos, las canciones que marcaron tu vida. Eso es cuidar el cerebro. No se trata solo de vivir más, sino de vivir con lucidez. Como neurólogo, te lo digo con la mayor claridad: la salud cerebral no depende de la suerte, sino de la constancia. Y esa constancia empieza por entender que cada hábito cuenta, que un simple té puede ser el recordatorio diario de que tu mente merece cuidado,
atención y respeto. Hazlo tu ritual. Dedica unos minutos cada día para ti, para tu paz, para tu memoria. Prepara esa infusión natural con calma. Siéntate, respira, agradece. No es solo una bebida, es un acto de amor hacia ti mismo. Mientras otros buscan respuestas en el futuro, tú puedes construir tu prevención en el presente. Y cuando lo hagas, recuerda que cada sorbo limpia, cada pausa repara, cada noche de descanso regenera. El cerebro responde al cariño con claridad, al cuidado con estabilidad y al conocimiento con lucidez. Lo que hoy parece pequeño, mañana será la diferencia entre olvidar y recordar, entre depender y seguir siendo libre. Por eso te invito a que no dejes pasar este mensaje. Cuida tu cerebro como cuidas tu corazón, porque en él habita tu historia, tus emociones, tu esencia. No permitas que la demencia borre lo que construiste con tanto amor. Empieza hoy, con decisión, con fe, con información. Y si este video te ha servido, si algo dentro de ti despertó, comenta la palabra gracias aquí abajo, porque compartir este conocimiento no es solo apoyar el canal, es multiplicar esperanza. Como neurólogo, mi deber es protegerlos, pero tu responsabilidad es escuchar y actuar. Así que repítelo conmigo. Adiós al Alzheimer. Hola a la lucidez, porque cuando limpias tu cerebro, limpias tu destino.